Cara a Cara, la entrevista. 9 de la mañana con 17 minutos y bueno, pues ya comenzamos con Pedro Kumamoto. Bienvenido, Pedro. ¿Cómo ves este tema de la gestión de la pandemia aquí a nivel local? Bueno, creo que esencialmente lo que hemos estado viendo es una gestión que se ha utilizado mucho para hacer politiquería, para poder estar golpeándose mutuamente entre autoridades federales y estatales. Y creo que como un ciudadano que experimenta y que vive la ciudad, pues a mí me duele mucho darme cuenta que hoy por hoy en el estado, en los municipios, hay de dos alternativas. Me decía alguien con mucha tristeza, me decía, mira, si me salgo a trabajar, pues a lo mejor pon tú que tengo el 70, el 50% de probabilidad de contagiarme. Pero si no salgo a trabajar, tengo el 100% de probabilidad de no poder pagar la renta. ¿Y esto a qué viene? Creo que no podemos pedir que las personas se queden en casa si no existe un programa de incentivos, si no existe un programa de ayudas sociales en específico, de comedores. Es decir, pedirle a la población que se quede en casa es lo responsable por un lado, y también por otro lado no se puede asumir que todas y todos tenemos una casa en donde quedarnos. Entonces, claro, creo que me tocaba también escuchar el clamor de distintas industrias para que se generara la reapertura, porque también es cierto, hay que entenderles, hay que ser sensibles y poder dar un paso adelante y pensar que pues esas personas también tienen que pagar esa renta, ¿no? Entonces, creo que es doloroso y a quienes nos escuchan les mando un saludo, porque creo que también algo muy importante es que desde la parte interpersonal han avanzado estos temas de salud mental, de violencia en la familia. Entonces creo que hay la necesidad de recordarnos que no estamos solas y solos. Oye, Pedro, qué difícil, dices ahorita, si me quedo, hay muchos que dicen, si me quedo en casa, 100% de seguro que no voy a poder pagar la renta, pero a ver, si me voy a desayunar unos chilaquiles con huevo a un restaurante, ¿qué posibilidad hay que llegue un comando y, claro, agarre a balazos a los comensales de al lado, ¿no? Claro. Con el tema de la seguridad. ¿Tú cómo ves este tema de la seguridad en Zapopan? A ver, precandidato a la alcaldía de Zapopan por Futuro, pero ¿tú cómo ves el tema de la seguridad en Zapopan? ¿Cuál es la forma de solucionar esto? Ayer claro, nos informa el coordinador estratégico de seguridad, Ricardo Sánchez Berumen, y dice, pues es que no pudimos seguirle en tiempo real la pista a los delincuentes porque pues había muchos datos que fluían en ese momento, pero ves en la Ciudad de México cómo ocurre un hecho, un incidente, siguen en tiempo real los delincuentes y los detienen. Y el caso está ahí del el secretario de Seguridad recientemente que sufrió un atentado, claro, y a las horas teníamos detenidos. Mira, yo creo que lo primero que quiero decir es que la seguridad es un tema tan importante que no se puede hacer politiquería con ella. ¿En qué sentido? Pues hay que reconocer que se tiene que respaldar al gobernador, que es el principal, es el único o es el mayor responsable de la seguridad en el estado, y por lo mismo tenemos que construir una estrategia con él. Tampoco es que los alcaldes deban de dormirse en sus laureles, no pueden ser omisos. En ese sentido, yo creo que lo primero que para mí es importante es que exista coordinación. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que la Guardia Nacional no está trabajando con la Policía Estatal o con las municipales, las de primera reacción? Entonces, a mí me parece que es muy importante retomar también esto que tú estás mencionando para lo que estamos imaginando y lo que hemos estado diagnosticando con el equipo de Futuro, pero también con personas muy serias que han trabajado con policías municipales por más de 2 lustros. Lo que vemos y lo que recogemos es trabajar con los buenos policías, que los hay. ¿Cómo? Capacitándoles, encontrando cuáles son esos incentivos que permitirían que se queden en la corporación y que sigan por el camino del orden, del servicio. Por otro lado, ya lo mencionabas también muy bien, el tema de cámaras. Creemos que que se tiene que construir todavía con más tecnología y con una coordinación también con los privados, una idea de construir una ciudad que esté, que tenga la capacidad de dar este seguimiento a estos terribles casos. Tercero, y creo que también es algo muy importante, hay que identificar que el crimen o los criminales no suceden o no vienen de otras partes del mundo, vienen de nuestras propias comunidades, y por lo mismo un trabajo profundo, una inversión enorme en términos de salud, de educación, de programas sociales, de cultura, de arte, de construir otro tipo de capacidades para esas comunidades que hoy por hoy
y particularmente en las juventudes, no se ve otra salida que pudiera ser más que el crimen organizado. Oye, Pedro, yo escucho y suelo escuchar a menudo planteamientos muy similares, es decir, coordinación, capacitación a los buenos policías, educación, reconstrucción del tejido social. Pero a ver, dime una cosa que tú harías inmediatamente si tú fueras el alcalde de Zapopan en materia de seguridad, después de lo que acabamos de vivir en Andares, que requiere acciones concretas. De nuevo, quiero insistir en esa parte. Una mesa en donde estuvieran sentados tanto las instancias federales como las estatales y municipales, eso es fundamental. Segundo, creo que algo que para mí es una cifra, Jonathan, y que se conecta con lo platicado previamente, tiene que ver con cómo se ha reducido las ayudas sociales en medio de la pandemia. Es decir, no es posible, no es ético, no está bien y finalmente pues, demuestra poca sensibilidad en medio de la pandemia, que de 2020 a 2021 se ha reducido en 14% las ayudas sociales que da Zapopan a las personas que habitan en el municipio. Es decir, pasamos de 212 millones de presupuestos a 183 millones en medio de la pandemia. ¿El gasto en desarrollo social? No, el de ayudas sociales, específicamente el rubro. ¿Esto de qué te habla? Te habla precisamente de que no lo estamos viendo desde una lógica también de prevención, de una lógica de poder acompañar a quien hoy le está pasando mal en los comedores, en los programas sociales directos. Tercero, creo que es algo fundamental, lo hemos estado platicando con policías de carrera, lo que se ha hecho, por ejemplo, en Nesa. Voltear a ver cómo se logró una colaboración muy profunda entre entes públicos y privados para poder coordinar en una suerte de C4 de públicos y privados el tema de seguridad. Aumentas la capacidad de estar haciendo videovigilancia en el momento en el que se empieza a generar esta coordinación. Creo que estos son 3 elementos esenciales con los cuales podríamos empezar a trabajar. Yo voy a nada más abordar uno, la mesa que dices que debe haber todas las autoridades. Ya hay una mesa todas las mañanas. Desde luego. Es un tema complicado. Desde luego que es un tema complicado, pero la presume. De entrada, el tema no es aventarse la bolita, que creo que la mesa construida desde la voluntad política y entendiendo que no debe de existir este matiz electoral dentro de los temas tan relevantes como son los de seguridad, creo que es lo que hace falta. Y creo que es importante dejarlo claro, no es una percepción mía, es una percepción de los elementos, es una percepción de los equipos que están en la calle, es una percepción, también nos lo puede decir la ciudadanía, en donde pueden ser las vacunas un día, puede ser la seguridad el otro día, pero en todos los casos lo que estamos viendo es la falta de una puesta en común entre las autoridades por venir de colores distintos. En ese sentido, yo lo quiero dejar claro, la seguridad es un tema tan sensible, tan importante, que los colores no van a importar y en el primer momento que pudiera yo tomar una decisión, estos son el tipo de temas en donde no se hace pues una lógica electoral. Sí, que un poco, digo, lo entiendo, es complicado, me imagino, no sé, de pronto un alcalde, quien sea, frente al general de la Sedena, con voluntarismo diciendo, por favor, necesito que reacciones de tal manera, necesito que nos coordinemos, cuando el gobierno federal trae su estrategia, trae su visión, y a lo mejor no es la mejor para el territorio municipal de Zapopan, o para Jalisco, o para ciertas zonas. Creo que es una cuestión que me parece muy compleja, pero entiendo el punto. Oye, y no solamente sería con digamos, sí, con quien esté en la Sedena o en la Guardia Nacional, también se habrá que platicar con Palacio Nacional, que a final del día es ahí donde reside la última decisión. Oye, en ese tema de seguridad, Pedro, yo recuerdo un rumor, hay muchos rumores en torno a Pedro Kumamoto siempre, pero decían que en 2018 tú no quisiste ir por Zapopan, que ahí más o menos hubiera sido muy competitivo, porque al grupo o a ti les daba miedo el tema de la seguridad en el municipio, ¿no? Es totalmente mentira. Después de esto que pasa, qué bueno que lo aclaras, sí. Pero después de esto que pasa en Andares, ¿no cambia algo en tu forma de pensar en el municipio? ¿No sacude algo internamente? A final del día, lo que sucede en esta semana es un síntoma de muchos otros malestares que ya han estado. Es decir, es lamentable que en plena luz del día comensales, familias enteras tengan que estar debajo de una mesa y en ese sentido es algo muy doloroso. También es cierto
que esto se ha estado gestando y esto se vive también en las colonias, se vive en los barrios, se vive en distintos sitios de Zapopan, y entonces en ese sentido no cambia la perspectiva al respecto del diagnóstico que hacemos. Sí. Desde luego que estamos en un momento en donde la apuesta y el tema más importante para las personas que viven en Zapopan, incluso aunque tengan la mejor percepción de seguridad en el Estado, incluso con eso, no contrasta muchísimo con la realidad, en donde los, delitos patrimoniales, en donde el robo a casa habitación está, está a la vuelta de la esquina. Entonces, lo que debemos de hacer, y creo que ese es el gran reto, es que esta percepción de seguridad sí tenga que ver precisamente con las cifras que se están entregando en el día a día. Por eso yo te diría, no le tenemos, y yo no le tengo miedo a hacer frente al tema de seguridad. Lo que sí es cierto es que se va a necesitar de mucho trabajo, de entenderlo no desde una lógica política y entenderlo siempre con la sensibilidad del tema. Estamos hablando de la vida de las familias de quienes habitan Zapopan y es algo que para mí es lo más importante. Bien, está bueno el debate sobre la seguridad, Pedro, y abrígate bien porque ahorita viene una pregunta del auditorio para que no te vaya a dar frío, porque son críticos, pero dice aquí, terminación 3249, dice, buen día, otra mesa de seguridad, señor Kumamoto, no contesta nada, ¿qué haría? Otra cosa, ¿por qué se cree que un policía es malo? Porque le faltan incentivos. Quiero decir, yo por ser psicólogo en el DIF Zapopan, ¿le cobro por debajo de la mesa al paciente porque no tengo incentivos buenos? Yo creo que no es lo que estoy tratando de decir y lo voy a dejar muy claro. Cuando tú tienes a un policía, no hablemos de Zapopan, hablemos del 80%, 90% de las policías en Jalisco, en donde tienes un salario por debajo de los 7,200 pesos, en donde no tienes acceso a elementos tan básicos como gasolina para poder mover tu unidad, donde tienes que pagar incluso las balas de tu armamento. Entonces no tienes tampoco un seguro de vida, no tienes tampoco apoyos para que estudien tus hijos. Entonces lo que estás construyendo es un caldo de cultivo para que exista otra nómina, para que exista otras entradas, para que alguien más le dé seguridad que no está teniendo ese buen policía. Entonces no necesariamente todo es inherente a incentivos, pero desde luego que en este caldo de cultivo que estoy mencionando, pues el policía tendrá que tomar una decisión muy difícil y creo yo que no debemos de orillarlos a esas decisiones difíciles. A eso es a lo que me refería y le agradezco también el comentario y la oportunidad de precisar. ¿Tú ya tienes en la mira un comisario de seguridad? Tengo, hemos platicado con personas que tienen mucha experiencia en el tema de seguridad, personas serias. Yo creo que lo importante va a ser primero pasar el proceso de precampaña. Por ahora eso es lo que de lo que puedo hablar, pero lo que puedo dejarles claro es en cualquier tema, sea seguridad, sea desarrollo social, sea padrón y licencias, lo importante va a ser convocar a los mejores perfiles locales, nacionales e incluso internacionales en algunos casos. Claro, bueno, vamos a un corte si te parece, Pedro. Sí, claro. Nada más esta cuestión que dijiste que se redujeron las ayudas sociales en Zapopan, pues a ver si nos está escuchando ahí el Ayuntamiento de Zapopan para que para que responda, a ver y cómo específicamente está el dato. ¿Tienes más información? Específicamente el rubro, insisto, ayudas sociales, que de 2020 pasó de 212 millones a 2021 se redujo a 183 millones. Ahí la precisión para que quede con claridad, claro. 14%. Bueno, ese es un dato ahí, si nos están escuchando en Ayuntamiento de Zapopan. Y vamos a un corte si te parece, Pedro, y regresamos con el otro tema, que aquí hay muchos comentarios del auditorio y tenemos que abordarlo, Pedro, es el tema de el partido Futuro y sin voto no hay dinero, ¿no? Claro. Tu propuesta y como sí va a haber dinero en esta ocasión para Futuro, pero creo que es un debate que debemos tener, aclarar y que también participe el auditorio, ¿te parece? Me parece excelente. Vamos a un corte y regresamos. Trabajar para mantenerte informado es nuestra pasión. Zona 3. Información y música en equilibrio. 91.5 de FM. Y te tenemos una buena noticia. Sin voto no hay dinero acaba de ser aprobada aquí en el Congreso del Estado de Jalisco. Estamos muy felices. Estamos también evidentemente cansados, pero sobre todo muy contentos porque, por un lado, las fuerzas políticas mayoritarias aquí en el Congreso la apoyaron, la aprobaron, pero eso sucedió gracias a que tú hiciste llamadas, a que tú pegaste calcas, a que tú te activaste, rompiendo con esta lógica de que las cosas siempre han sido así y siempre van a ser de esa manera. Hoy demostramos que los muros sí caen, que las cosas sí cambian y
que sí se puede. Muchas gracias por toda tu ayuda y ayúdanos a difundir la esperanza y a decir que Sin Voto No Hay Dinero ya se aprobó en Jalisco, vamos por más estados. Bueno, qué tiempos. Me acuerdo aquella aprobación de esa iniciativa que estuvo crítica, cardíaca, de Sin Voto No Hay Dinero 2017, Pedro. Pero a ver, esta semana el IEPC Jalisco, a partir de una resolución de una impugnación y algunas premisas de la Corte, dice le vamos a aumentar 32 millones de pesos a los partidos políticos. Entre los beneficiados están Futuro, que pasa de 5 a 10 millones de pesos. Está Hagamos, el nuevo partido también, de 5 a 10 millones de pesos. Pero sobre todo están dos partidos que ni existen a nivel local, que son el PRD y el PT. O sea, era no darles dinero y con esta fórmula les dimos dinero. De entrada, a ver, ¿por qué? Explícame, sé que jurídicamente es complejo, pero ¿por qué se les da más dinero? No, es que no se da más dinero, quiero dejarlo claro, lo que se está planteando es el cálculo inicial. Fue el cálculo que de alguna forma pues, se tenía que haber hecho con lo que dice la ley, que dicho sea de paso, Jonathan, quiero decirle a la audiencia que es el presupuesto más pequeño que existe para un partido político a nivel nacional, es decir, lo que se le da a los partidos políticos de recién creación locales en todo el país, es precisamente 10 millones. Y Jalisco, por alguna razón, se le quería hacer esta reducción que, y insisto, lo que se está planteando y lo que está diciendo el Poder pues, Judicial es, eso pues está mal calculado. Y de nuevo, en Colima, en Yucatán, en Sinaloa, la menor cantidad que se le puede entregar a un partido es la que estamos recibiendo en Futuro. Nada más como para dejar un dato ahí sobre la mesa, que nada tiene que ver con los 1,600 millones de pesos que recibe Morena solo a nivel federal, que no tiene que ver nada con los 300 millones de pesos que recibe Movimiento Ciudadano a nivel federal, más cerca de 90 millones de pesos que recibe del estado de Jalisco. Entonces, nada más como para poner los puntos sobre las IES, desde luego que existe una necesidad que he dicho siempre de que los votos sean los que asignen los recursos a los partidos. Siempre lo he dicho, lo voy a defender siempre y creo que esta es, a final del día, una jiribilla de algunas personas que querían, pues digamos, todavía reducir a la mitad recursos que son preciados y son importantísimos porque son recursos sagrados, porque es dinero público. Pero ojo, veámoslo en comparación. Poder hacer frente al partido en el gobierno, al partido que tiene la lana, los spots y todo, y aparte hacerlo con la mitad de lo que realmente debíamos de haber tenido, pues era una injusticia. Ojo, también lo quiero decir, nosotros vamos a seguir pugnando para que a nivel nacional se aplique Sin Voto No Hay Dinero, a nivel local ya se aplica, y también eso es importante, 800 millones de pesos es el cálculo que hemos hecho de lo que se ha ahorrado el estado de Jalisco precisamente con esto, ¿no? Oye, a ver, un poco a mí el sentido común o la lógica básica me diría, a ver, Sin Voto No Hay Dinero, Futuro y Hagamos son partidos de reciente creación, ¿por qué van a recibir dinero si no han recibido votos? Yo creo que está muy claro, primero, que lo que plantea, lo que plantea la iniciativa habla al respecto de los partidos que han recibido votos, como bien lo mencionas, pero para los que no han recibido, para los que son de reciente creación, existe, insisto, esta base mínima que son, pues ahora terminó siendo 10 millones de pesos, que es un porcentaje ínfimo frente a lo que hacen los otros partidos. Primero. Segundo, nosotros ya recibimos votos en términos de ¿qué? De una oferta política. Es decir, no somos, pasamos de independientes ahora al partido, pero al final del día esta comunidad política lo que ha demostrado es que es representativa, que lo que es realmente, pues a mí me hierve la sangre es voltear a ver partidos con lujos, con despilfarro, usando la lana de capacitación de las mujeres para mandiles y para tazas. Eso me molesta muchísimo, pero que aparte no representan, desde mi punto de vista, a casi nadie. Nosotros fuimos la fuerza política a nivel estatal para el Senado más votada en lo individual. Esto te debe de hablar de que sí existe una correlación entre representatividad y recursos públicos, que aparte, dicho sea de paso, recibimos muchísimos menos recursos que cualquier otro partido. Insisto, el menor presupuesto para los partidos. ¿En qué se gastan, en qué se van a gastar estos 10 millones de pesos? ¿Tienen sueldo? Por ejemplo, ¿tú tienes un sueldo? Yo tengo sueldo de consejero político, debo de estar... ¿Cuánto ganas? Bueno, todavía no gano, porque no hemos recibido recursos públicos también para quienes nos escuchan. O sea, no les han pagado. No tenemos
no, estamos por hacernos de una sede, ¿no? ¿Cuándo vas a por cobrar? tener Y vas renta. a cobrar de vengado, me imagino. Mira, lo que es mensualmente es de consejo político, lo que Ajá. me toca a mí, y digamos son 12,000 pesos, ¿no? 12,000. Entonces, creo Al que al mes, ¿no? Y creo que esto demuestra que la política se puede hacer, y Sí. quiero dejarlo Tienen que claro. vivir de algo, claro. Sí, no, pues definitivamente, porque yo aparte puedo explicar de dónde provienen mis ingresos, de dónde, pues, cómo se puede pagar la renta, ¿no? A ver, y nada más quiero terminar algo. A diferencia de la enorme cantidad de los partidos políticos que utilizan los recursos para sacar provecho, para volverse ricos, para llenarse los bolsillos, Futuro ha demostrado, desde que fue, digamos, una iniciativa en 2015 independiente, hasta el momento, que nadie de este proyecto busca enriquecerse con la política. Lo que queremos, y en todo caso, ¿para qué se va a utilizar? Uh-huh. Para poder tener comités, poder rentar. Yo espero que pronto podamos tener una oficina, y esto va a reflejar mucho de quiénes somos. Una oficina austera, con sueldos austeros. ¿Cuánto gana la cercanos. presidenta o va a ganar? La presidencia Susana no debe Ochoa. de ganar más de... No, Susana de la Rosa, perdón. Susana de la Rosa. No debe de ganar más de 27,000 pesos. ¿No? Okay. ¿Cuántos en futuro tendrán un sueldo, tienen un sueldo, más o menos? Debe de ser un equipo de aproximadamente 20 personas, Ajá. que por cierto, todas ellas fueron seleccionadas por convocatoria pública, algo que, Jonathan, nunca pasa en ningún partido político. Nosotros no pusimos al compadre, al amigo, al favor que debíamos. Se abrió una convocatoria, fue pública, se divulgó por todas las redes, se generó un comité para seleccionar a los mejores perfiles. Creo que esto te habla de precisamente la lógica de poder tener de tiempo completo a personas con talento, pero ojo, siempre pensando y teniendo en mente que no somos un espacio para venir a volvernos ricos. Tenemos que pagar la renta, sí, pero yo siempre lo he pensado como el trabajo de un profesor o una profesora. Es decir, personas que lo hacen porque la vocación les llama, y que por otro lado, pues también tienen bocas que alimentar. Y en ese sentido encontrar un balance siempre. ¿Cambió su visión de la política? Es mi impresión. Es decir, cuando la figura de los independientes, ustedes la impulsas tú, había como un cierto idealismo, ¿no? Y ahora hay más pragmatismo al decir, bueno, se necesitan recursos económicos, se necesitan partidos políticos, vehículos para poder ser competitivos. ¿Sí hay ese cambio o esa reflexión, Pedro? Sí. No, yo creo que lo quiero dejar muy claro. Yo sigo renegando de aquellos partidos que utilizan los lujos y que utilizan, digamos, a la política como una vía para enriquecerse. Yo sigo renegando sobre cómo han secuestrado a la participación política. Yo sigo renegando de que hoy por hoy no son vehículos para representarnos. En nada ha cambiado la visión política. En todo caso, y creo que hay que dejarlo claro, hemos construido Futuro precisamente para no irnos a esos partidos que a ellos nos invitaron, digamos, a esos espacios nos invitaron, pero que dijimos no, porque no podíamos seguir construyendo desde lo que nosotros consideramos que es correcto en este momento. Y también quiero dejarlo claro, en este proceso jamás he dicho que teníamos que quitarle todo el dinero a los partidos, jamás he dicho que no es necesario que un funcionario o funcionaria reciba recursos. Jamás he dicho algunos elementos que ahora me lo están tratando de poner porque es muy importante aclararlo, sí. Sí, desde luego, porque aparte, a ver, como diputado también recibía, digamos, un pago, también recibía dinero para pagarle a mi personal. Como candidato independiente al Senado recibí 5.5 millones de pesos para poder hacer campaña en todo el estado. Solo una fórmula para el Senado recibimos 5.5. Todo el partido recibió 10 millones. No sé, lo que trato de explicar es, lo que habita en nosotros es una claridad. No podemos pagar la gasolina de nuestros propios bolsillos porque no tenemos recursos para poder, pues digamos, vivir solamente en el activismo político sin tener una actividad profesional. Y eso nos lleva a la reflexión de que necesitamos personas profesionales con vocación de servicio dentro de la política y por lo mismo tendrá que haber un pago. Creo que eso jamás ha cambiado, Jonathan, lo quiero dejar muy claro, siempre lo he dicho, lo he creído y creo que lo he practicado. En todo caso, y en esto estoy profundamente convencido, lo que molesta son los sueldos que no tienen ninguna relación. Voltear a ver un magistrado del Supremo Tribunal ganando más de 150,000 pesos al mes, a mí me parece que no es sensible de la situación que estamos viviendo. Voltear a ver que se gastan recursos en la imagen personal, en una oficina de la presidencia o de la gubernatura con poca transparencia, eso duele, eso mueve. Que se baje 14% del presupuesto a las ayudas, eso duele, ¿no? Sí. Entonces lo que tenemos que demostrar es que con estos recursos, sean los que sean, siempre se va a hacer un ejercicio, siempre se va a hacer un ejercicio de transparencia, de rendición de cuentas y de sentido común, caray. Oye, Pedro, te agradezco. Se nos está acabando el tiempo, pero a ver, vamos a cerrar con este tema. ¿Tú cómo evalúas la gestión de Pablo Lemus?
para cerrar con ese tema? Del 1 al 10, ¿qué calificación le pones? Mira, yo creo que hay elementos, ¿no? Al final del día, como toda administración pública, hay áreas que están bien calificadas, hay áreas que no están tan bien calificadas y hay áreas que hay que hacer totalmente lo opuesto. ¿A qué me refiero? Lo que está bien calificado es poderle dar certidumbre a quienes están hoy invirtiendo en Zapopan, es decir, decirles que hay la claridad de que debemos de ser uno de los motores o el motor más importante económico que hay en el estado de Jalisco, y para ello debemos de seguir siendo un espacio atractivo para esa inversión. Pero por otro lado, Jonathan, hay muchas cosas que deben de cambiar. No es posible que llegue el agua 2 veces a la semana, 1 vez a la semana en distintas colonias. Habrá que hablar con el CIAPA, ¿no? Sí. Habrá también que voltear a ver las luminarias, un asunto que está entrampado desde hace ya varios años y que a las y a los vecinos de Zapopan salir nos da miedo, ¿no? Sí. Y finalmente algo que también me parece importantísimo, la desigualdad. Creo que las cifras, por ejemplo, las que estoy diciendo ahorita, que de esos 7,500 millones de pesos que tiene de presupuesto anual, para cerrar cifras, el Ayuntamiento de Zapopan, pues tenemos que poderle dedicar los recursos necesarios para que esas personas jóvenes, para que esas niñas, niños, madres puedan tener apoyos sociales, espacios de convivencia adecuados, esos espacios que les llamen a la cultura, al arte, al deporte, a la educación y no a las filas del crimen organizado. Creo que en ese sentido tenemos que avanzar y dar el paso adelante. Lo que alcanzo a ver en otros espacios, en otras opciones, es esta idea de que lo mejor es la inercia, y desde mi punto de vista, esa inercia es un retroceso clarísimo para quienes hoy están sufriendo. Hay una suerte de 2 Zapopan. El Zapopan que está las cosas relativamente bien, y yo creo que podemos continuar teniendo los servicios bien. La zona de Andares, digamos, entre comillas, mientras no haya comandos armados. No, y por otro lado, la zona, o digamos el otro Zapopan, en donde no se puede salir después de que anochece. El Zapopan donde el agua que llega es de una calidad que no es para un ser humano. Un Zapopan en donde las ayudas sociales no están llegando y hay recursos. De esos 7,500 millones de pesos, ¿hay con qué? Entonces yo lo que te quiero decir es que yo creo que debemos de dar un paso adelante. Es momento de avanzar y creo que podemos empezar a construir una visión de un Zapopan que no es para los amigos, que no es para unos cuantos, sino un Zapopan para todas las personas, que quite la lógica de enfrentamiento que también se ha instalado en nuestro país y en nuestro estado, de buenos contra malos. Al contrario, yo creo que podemos construir un Zapopan para todas las personas, en donde se cuide precisamente, como decía, esa estabilidad, pero también con un gran equipo que permita salir adelante de los grandes problemas sociales que estamos viviendo el día de hoy. Bueno, Pedro, pues nos despedimos, te agradezco mucho. Una última pregunta, ¿a quién prefieres de contendiente, Mariana Fernández o Alberto Uribe Camacho? Mira, yo los respeto mucho a los dos, creo que en los dos hay, digamos, como atributos. Ahora, yo creo que no se trata tanto de ellos, sino en la lógica en la que Morena Jalisco ha planteado los términos del debate, de buenos y malos, de quitarle todo a unos contra otros. A mí me parece que no es por ahí. Yo creo que yo creo que podemos llamar a las personas que creen en una opción que combate a la desigualdad, a la pobreza, con honestidad. Yo creo que también podemos invitar a esas personas. ¿Te da lo mismo entonces el que sea, Uribe o Mariana? Yo respeto mucho a los dos. Bueno, pues 9 de la mañana con 47 minutos. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Jonathan. Cuídate. Bueno, vamos a un corte y regresamos ya para hablar con la autora Malva Flores, estrella de 2 puntas, el libro que vamos a regalar. Vamos a un corte y regresamos.